Soy yo la mala por abandonar a mi esposo cuando tenía cáncer y escaparme con otro hombre. No hay forma bonita de contarlo. No hay justificación que pueda suavizarlo. Lo hice, y lo sabía. No fue un accidente, no fue un impulso que duró unos segundos, fue una decisión consciente. Una de esas que se clavan como una espina en la memoria y te acompañan hasta que respiras por última vez. Lo dejé en el peor momento de su vida, y me fui con alguien que apenas conocía. Y lo peor, intenté llevarme a mi hijo conmigo. Tenía 15 años. Me miró con lágrimas en los ojos y me dijo, ¿cómo puedes dejarlo ahora? No supe qué responder. En ese instante supe que algo en nuestra historia se había roto para siempre. Nos conocimos cuando yo tenía 17 años y él 18. Fue rápido, intenso, un amor joven que nos llevó a tener un hijo antes de cumplir la mayoría de edad. Éramos dos chicos armando una familia sin saber del todo cómo, pero él trabajaba de sol a sol para que nunca nos faltara nada. No era perfecto, pero era bueno. Me dio una casa, un hogar, y por un tiempo creímos que habíamos vencido a la vida. Hasta que llegó el cáncer. Un linfoma. La enfermedad se lo comía poco a poco. Las quimioterapias lo dejaban pálido, tembloroso, con fiebre. Yo veía como el hombre que me había prometido envejecer conmigo se convertía en una sombra. Y aunque intentaba ser fuerte, por dentro, yo también me estaba muriendo. No dormíamos. No reíamos. Solo sobrevivíamos. Yo empecé a buscar aire donde no debía. Acepté un trabajo de medio tiempo diciendo que era para ayudar con las cuentas, pero la verdad, era para escapar. Quería estar lejos del olor a hospital, lejos de las paredes que me recordaban que mi esposo se estaba apagando. En esa oficina conocí a otro hombre. No era amor, ni atracción fulminante. Era alguien que me escuchaba, que me miraba como si todavía existiera algo de mí más allá de la esposa de un enfermo. Alguien que me decía que tenía derecho a sonreír. Y yo, que llevaba años olvidando cómo hacerlo, me aferré a esas palabras como si fueran un salvavidas. Me resistí, lo juro. Pero un día dejé de hacerlo. Y el amor por mi esposo se fue desgastando como una casa abandonada, hasta que un día le dije la verdad, ya no podía más. Él lloró. Me rogó. Me dijo que nos necesitábamos, que éramos una familia. Pero yo, me fui igual. Intenté llevarme a mi hijo, y cuando me pidió quedarse con su padre, acepté. Esa fue mi primera traición completa, dejar a los dos y convencerme de que era por mi supervivencia. Me fui con ese hombre, convencida de que estaba eligiendo la vida. Él me prometió un futuro nuevo, lejos del dolor, lejos de la rutina de hospitales y de las noches en vela. Me decía que yo no tenía por qué cargar con el sufrimiento de otro, que merecía vivir. Yo quería creerle, porque si no lo hacía, tendría que aceptar que estaba abandonando al hombre que me había dado todo, por alguien que apenas conocía. Con el dinero del divorcio, mi parte justa según el acuerdo, y algunos ahorros, abrimos una cafetería. No era solo un negocio, era el símbolo de mi nueva historia. Pintamos las paredes juntos, diseñamos el logo, colgamos fotos nuestras en la cocina. Por primera vez en mucho tiempo me sentí viva. Me convencí de que todo lo que había hecho tenía sentido. Pero la felicidad siempre tiene fecha de caducidad. Él empezó a llegar tarde, a poner excusas vagas, a controlar cada gasto. Ya no hablábamos de sueños, solo de deudas. Ya no me decía que era hermosa, sino que estaba estresada. Hasta que una noche, en medio de una discusión, me lanzó la frase que todavía me arde como fuego. Deberías agradecer que alguien como yo te recogió cuando eras una mujer rota que huía de un cadáver. Lo dijo con desprecio, como si me hubiera hecho un favor. Me encerré en el baño y lloré. No solo por sus palabras, sino porque entendí que quizás nunca había sido diferente de lo que todos pensaban, que yo no era más que una mujer que huyó y dejó atrás todo lo que amaba. Días después, desapareció. No llegó a dormir, no contestó el celular. Pensé que algo malo le había pasado. La verdad fue peor. Había vaciado las cuentas, las inversiones y hasta las tarjetas conjuntas. Se llevó todo. La cafetería duró una semana más. Vendí las máquinas, los muebles, los recuerdos. Terminé en una habitación alquilada, con un microondas, una cama y un espejo roto. Comía pan con té, dormía con miedo, y por primera vez empecé a preguntarme si eso era el castigo que merecía. Me volví adicta a buscar señales de mi hijo o de mi ex en redes sociales. Nada. Silencio absoluto. Como si hubieran borrado todo rastro de mí. Hasta que un día vi una foto. Una marcha contra el cáncer. Camisetas que decían, sobreviví. Y ahí estaba él. Más delgado, más viejo, pero vivo. Lloré de rodillas, sola, con las manos temblando. No por él, sino por mí. Por todo lo que había tirado a la basura. Por haber perdido al hombre que, incluso enfermo, lo había dado todo. Ese día decidí volver. Pedir perdón.
Intentar recuperar algo, aunque me escupieran a la cara. Viajé en bus hasta su ciudad, imaginando 1000 veces ese reencuentro. Abrazos, lágrimas, quizá una sonrisa tímida. Ninguna de esas escenas fue real. La casa estaba impecable, con el jardín podado, las cortinas limpias, la fachada pintada. Toqué la puerta. Se abrió. Él estaba ahí, más delgado, con canas en las sienes, pero fuerte. Hola, dije. No respondió. ¿Puedo pasar? Negó con la cabeza. Solo quiero hablar, supliqué, sintiendo que la voz se me quebraba. Ya no hay nada que hablar, respondió. Su tono no era hostil, era sereno, impenetrable, como el de alguien que ya no tiene nada que perder ni ganar contigo. Sé que hice mal, que no tengo derecho a estar aquí, dije, respirando entrecortado. Me enteré que estás mejor y quería decirte que me alegra que sigas vivo, que sigas aquí. Hubo silencio. Me equivoqué. Me fui en el peor momento, pero no fue porque no te amara, fue porque no supe cómo seguir. Sentía que me estaba muriendo contigo. Su respuesta fue un cuchillo frío. Y lo resolviste desapareciendo de verdad. Lo sé, susurré. Fue un error. Me traicionaron, perdí todo, me quedé sola. Pero me di cuenta de que tú eras el amor de mi vida. Que nada de lo que hice valió la pena. Él me miró fijo. ¿Tú crees que después de todo puedes volver como si nada? No como si nada, contesté llorando. Como alguien que quiere reparar, aunque no me perdones. Al menos por nuestro hijo. Su mirada se endureció. Nuestro hijo fue quien me sostuvo mientras moría. Él me ayudó a caminar cuando la quimio me destrozaba las piernas. Él me leía en voz alta mientras tú vivías tu nueva vida. Quise hablar, pero no encontré palabras. Tú elegiste irte. Nosotros elegimos seguir, y lo hicimos sin ti, dijo, con una calma que me dolió más que cualquier grito. ¿No hay forma de empezar de nuevo? Pregunté con la última chispa de esperanza. Sí, ya lo hicimos, pero sin ti. Y cerró la puerta. No fue un portazo. No fue rabia. Fue un funeral silencioso. Me quedé con la frente apoyada en la madera, sin saber cuánto tiempo pasó. Caminé sin rumbo. Me dolían los pies, los ojos, el alma. Pero todavía me quedaba una idea, mi hijo. Tal vez no me había borrado del todo. Lo busqué en el único lugar donde no podía evitarme, su colegio. Lo esperé afuera como una sombra. Cuando lo vi, supe que era él, más alto, más fuerte, con la misma mirada de su padre. Se detuvo al verme. No sonrió. Caminó hacia mí despacio. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Solo quería verte, hablar, si tienes tiempo. No respondió. Caminamos en silencio hasta una cafetería pequeña. Él pidió un té, yo nada. ¿Por qué volviste?, preguntó, directo. Porque te extraño, porque vi a tu papá y me cerró la puerta. Lo entiendo, pero tú eres mi hijo y quería hablar contigo. Asintió, pero sin empatía. ¿Y qué esperas que diga? La verdad, nada. Solo que me escuches. Le conté todo, que me fui porque me sentía ahogada, porque no podía más, porque creí que el hombre con el que me fui me daría una nueva vida. Y que me equivoqué. Él me escuchó en silencio. Y luego dijo: no te odio, pero no te respeto. Sus palabras fueron un golpe seco, sin gritos, sin enojo, pero más devastador que cualquier insulto. No te odio, pero no te respeto. Sentí que me faltaba el aire. ¿Y, conmigo? ¿Podemos tener algo, lo que sea?, pregunté, casi con miedo de escuchar la respuesta. Bajó la mirada hacia su taza de té, como si buscara la forma más honesta de herirme. Tal vez algún día, pero no esperes que te defienda. No había odio en su voz, pero sí una distancia tan fría que me dejó helada. Terminó su té, se levantó, dejó unas monedas sobre la mesa y se fue. Me dejó sola, con una silla vacía frente a mí y un nudo en la garganta tan grande que apenas podía tragar saliva. Ese día entendí algo que hasta entonces me había negado a aceptar. Hay cosas que no se recuperan. Ni con llanto, ni con amor, ni con tiempo. Pero yo no estaba lista para rendirme. A pesar de todo, me aferré a una idea. Si mi hijo aún me hablaba, aunque fuera con distancia, aún había un pequeño espacio para mí en su vida. Y con esa chispa de esperanza, tomé una decisión que para muchos sería absurda: iniciar un proceso legal. No quería quitarle nada a nadie. No buscaba custodia ni venganza. Solo quería tener derecho a verlo más, a compartir con él aunque fuera unas horas al mes. Fui a un abogado. Le conté todo. No intenté justificarme, no adorné la historia. Él me escuchó en silencio y luego dijo: es difícil, pero lo intentaremos. Presentamos una solicitud para revisar el acuerdo de custodia. Yo me aferraba a esa pequeña posibilidad como si fuera mi última tabla de salvación. El día de la audiencia, lo vi llegar.
Mi ex estaba impecable, sereno, pero con una expresión tan distante que me hizo sentir invisible. Su abogado habló primero. Mi representado fue diagnosticado con cáncer en su etapa más vulnerable. Su esposa lo abandonó, se fue con otro hombre, intentó llevarse al hijo en contra de su voluntad. Desde entonces, el señor ha sido el único responsable del cuidado, manutención y educación del menor. Cada frase era un clavo más en el ataúd de mi esperanza. Mi abogado habló de arrepentimiento, de salud mental, de segundas oportunidades. Pero el juez hizo solo una pregunta. ¿Cuál es la opinión del menor? El abogado de mi ex respondió con frialdad quirúrgica. El menor está dispuesto a mantener contacto voluntario con su madre, pero no desea que se modifique su entorno actual. No quiere visitas impuestas ni cambios en la custodia. El juez bajó la mirada, tomó nota y dictó sentencia. No hay fundamento legal ni emocional para modificar el estado actual. No levanté la cabeza. Ni siquiera lloré. Solo escuché la respiración pausada de él, mi ex, como si ya supiera que todo iba a terminar así. Cuando salimos de la sala, mi abogado me acompañó en silencio. Afuera, en el pasillo, me miró y dijo con voz baja. Te escucharon, pero ya no basta. No había enojo en sus palabras, solo una verdad que se me clavó en el pecho. Regresé a la habitación alquilada que llamo hogar. Cerré la puerta, me quité los zapatos y me quedé mirando el espejo rajado que cuelga torcido en la pared. Y por primera vez en mucho tiempo, no lloré. No porque no me doliera, sino porque ya no me quedaban lágrimas. Y ahí lo entendí, no iba a recuperar lo que perdí. Ni por ley, ni por amor, ni por culpa. Todo lo que me quedaba era seguir viva. Empecé a escribir. No para convencer a nadie, no para limpiar mi nombre, sino para dejar claro por qué, después de todo, todavía creo que merezco una segunda oportunidad. A veces me parece una blasfemia decirlo. Como si solo pensarlo fuera otra ofensa. Pero lo voy a decir igual, creo que merezco otra oportunidad. No con ellos, no con él, no con mi hijo. Tal vez ni siquiera conmigo misma, sino con la vida, con el derecho de volver a respirar sin sentir que soy un error colgando de mis propios hombros. No lo niego, lo abandoné cuando más me necesitaba. Me fui con otro hombre mientras él luchaba por su vida. Dejé a mi hijo solo, cuidando a su padre enfermo. Lo hice. No voy a disfrazarlo de accidente ni de mala suerte. Pero también cuidé. También estuve ahí, hasta que no pude más. Y ese no pude más es algo que nadie me perdonó jamás. Porque nadie cree que la persona que no está enferma tiene derecho a quebrarse. Nadie se fija en la que sostiene, en la que hace de enfermera, de madre, de soporte económico y emocional, todo al mismo tiempo. Y un día, simplemente, ya no pude más. Sí, lo abandoné. Y lo peor, por alguien más. Fue un error que me destruyó y me dejó peor que antes. Pero incluso después de pagar ese precio, nadie cree que tenga derecho a levantar la cabeza. La culpa me paralizó por años. Hasta que entendí que el remordimiento eterno no es justicia, es una cárcel. Mi hijo no me quiere de vuelta. Mi ex me cerró la puerta con la calma de quien ya no te necesita. Lo respeto, pero sigo sintiendo que tengo algo más para dar. No como madre. No como esposa. Como mujer. Hoy vivo sola, con trabajos que apenas me alcanzan, sin pareja, sin amigos cercanos, sin el respeto de mi hijo. Y aún así, sigo de pie. Sigo de pie, aunque muchos piensen que no lo merezco. No busco que me aplaudan ni que me entiendan. No espero que, después de escucharme, alguien diga, pobre, lo hizo porque estaba sufriendo. No. Sé perfectamente que, para la mayoría, mi nombre ya está tatuado en la lista de las imperdonables. Pero también sé que, detrás de cada persona que juzgamos sin pestañear, hay una historia que no vemos. Y la mía, es esta. Yo no tuve las herramientas para resistir. No supe cómo seguir cuidando sin perderme a mí misma en el proceso. Y cuando huí, lo hice pensando que iba a salvarme. Pero no me salvé. Me hundí más. No busco redención de ellos. No la habrá. Mi hijo me habla poco, lo justo para que no parezca que me odia, pero lo suficiente como para dejar claro que no confía en mí. Mi ex vive bien, saludable, y sé que no hay espacio para mí en su mundo. La vida me dio un papel, ser la mala. Y tal vez, lo soy. Por lo que hice. Por cómo lo hice. Por no quedarme cuando la promesa que hicimos decía en la salud y en la enfermedad. Pero también sé que no soy la única que, alguna vez, ha querido huir. Que no soy la única que, al mirar su vida, ha pensado, no puedo más. La diferencia es que yo lo hice. Yo me fui. Si hay algo que aprendí, es que cuando eres la mala de la historia, nadie viene a rescatarte. No hay hombros donde llorar, no hay manos que te levanten. Solo hay silencio. Silencio y el eco de tus propios errores. Y en ese silencio, he aprendido a vivir.
No como la mujer que alguna vez fui, sino como alguien que se reconstruye con pedazos rotos, aceptando que habrá grietas que nunca cerrarán. Quizá nunca recupere el respeto de mi hijo. Quizá nunca vuelva a ver a mi ex. Quizá, para el resto del mundo, yo siempre seré la que abandonó. Pero mientras siga respirando, mientras pueda abrir los ojos cada mañana, voy a seguir buscando esa segunda oportunidad. No para volver a ser parte de sus vidas, sino para volver a ser parte de la mía. Porque incluso los que fallamos merecemos, aunque sea, la oportunidad de intentar hacerlo mejor, aunque nadie más lo vea.